Bueno, y a duras penas y después de un larguísimo tiempo ya se dio inicio al juicio oral en el caso de Susana Villarán. Para hablar de esto y más hemos invitado a Andy Carrión. ¿Cómo estás, Andy? Bienvenido. Muy buenas noches, Augusto. Gracias por la invitación. ¿Te parece que se ha demorado mucho este juicio en llegar a corte? Claro que sí, Augusto. Yo creo que más que los otros casos en los cuales sí los fiscales les ponían especial atención, ¿no? Finalmente, en algún momento tenía que iniciar este juicio oral, a pesar de que incluso han habido ciertos problemas, incluso en el control de acusación, que no avanzaron en la velocidad a la que nosotros hubiéramos querido. Pero bueno, ya empezó el juicio, se ha instalado, de hecho, el día de hoy. Y lo más importante es de que, a pesar de que Susana Villarán en algún momento declaró en efecto de que había recibido los dineros con una finalidad no necesariamente para financiar campañas, sino con otra, el día de hoy en realidad parece que ha reculado esa versión inicial y únicamente ha aceptado la recepción de dineros, pero con fines de una campaña política. Y yo diría que eso es interesante porque recordemos de que en el Tribunal Constitucional el día de hoy se está dilucidando un recurso que interpuso el Partido Fuerza Popular con Keiko Fujimori. A propósito del caso Cócteles. A propósito del caso Cócteles. Lo va a perder José Domingo Pérez. Analizan en el fondo si realmente se trataba de un financiamiento ilícito de campañas o del delito de lavado de activos. Y yo creo que Susana Villarán está proyectándose a que este caso lo puede ganar Keiko Fujimori en el Tribunal Constitucional. Lo va a ganar. Y adherirse a ese argumento de que únicamente se trataría de dineros recibidos para financiar esas dos campañas, por el no a la revocatoria y de la reelección, y que en rigor no tenían una finalidad ilícita. ¿Pero 11 millones? Y esa es la pregunta de los 11 millones, precisamente, Augusto, porque cuando a ella se le consultó sobre este tema, simplemente dijo que de dónde habían sacado esta inconmensurable cantidad de dinero, pero yo creo que aquí... O sea, el tema es, la gran diferencia entre Susana Villarán y Keiko Fujimori es que Keiko Fujimori no llegó al poder. No llegó al poder. Y entonces no hubo intercambio de nada. Y sobre todo que las imputaciones difieren, ¿no? Si bien es cierto, hay un primer momento de financiamiento de campañas, Augusto, de la revocatoria y también de la reelección, ello se dio, y esa es la imputación que maneja la Fiscalía, en contraprestación de favorecimientos, pero lo dice de contratos. Piñero lo dice, nosotros le dimos 7 millones... Y a cambio de estos 7 millones que ella necesitaba para su campaña, efectivamente, ella nos extiende, ¿no?, la concesión por 10 años más, ¿no?, creo que de 20 a 30 años, y por esos años de extensión son 150 millones. Y esa es la o 140 millones y el porcentaje justo, el 5% es 7 millones. Augusto, y esa es la principal diferencia por la cual yo no creo que ese argumento de simplemente recibir dinero para una campaña política pueda prosperar. Porque yo creo que el segundo momento es el más importante, lo que acabas de mencionar, la contraprestación del favorecimiento a OAS y siendo además ella una funcionaria electa. Una funcionaria pública quien realizó estas contraprestaciones. Y que tenía en su responsabilidad contratos muy grandes, porque no era cualquier funcionaria, era la alcaldesa de Lima Metropolitana. Y aquí estamos hablando por ese motivo no solamente del delito de lavado de activos, sino el delito de colusión, el delito de negociación incompatible, digamos, gran bagaje de delitos de corrupción de funcionarios que son el precedente precisamente, Augusto, del delito de lavado de activos. Todo lo que me dices, Andy, me hace pensar, evidentemente, que este caso era uno de los que han debido de canalizar primero. Es que este caso, diría yo, es más importante que el caso Cócteles. Este caso, como no está concentrado únicamente en campañas políticas, Augusto, sino más bien en favorecimientos, cuando ella era una de las principales funcionarias, yo creo que ha tenido mucho más futuro a comparación de los demás casos. Mira, el caso Cócteles al que le impusieron más fuerza. Ya, pero ¿verdad? eso es entonces un uso político del Ministerio Público del equipo Lavajato, en especial los casos que ha tenido José Domingo Pérez para, en el caso de Susana Villarán, dilatar, y en el caso de Keiko Fujimori, utilizarlo, ¿no?, como un arma política para dañarla, ponerle el chaleco de detenida, abrirle el juicio oral en plena segunda vuelta y utilizarlo como una maquinaria de demolición al carácter de Keiko Fujimori para evitar de que ella llegue al poder. Eso es gravísimo. Yo utilizaría las mismas palabras que en su oportunidad dijo el actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ¿no?, la instrumentalización precisamente del
el órgano persecutor, del cual él también fue víctima, por cierto. Así ¿no? es. Pocos apostaban de que, habiendo sido vilipendiado de esa manera, luego él asuma nuevamente, bueno, no solo la Fiscalía Suprema, sino ahora la Fiscalía de la Nación. Yo creo que tiene que La ver con Junta lo que Nacional de estás Justicia mencionando. Caviar, la de Aldo Vázquez, ¿no? Claro, y yo creo que... Lo destituye cuando estaba en UCI COVID, cuando se estaba muriendo. No tuvo la oportunidad ¿Cómo de se defiende? defenderse de manera adecuada. De Ya. hecho, que ese fue uno de los motivos por los cuales también el Tribunal Constitucional anuló este tipo de procedimientos express, y yo creo que ahora ha sido reivindicado. Pero él ha advertido, y es bueno a veces que los mismos funcionarios vivan en carne propia las deficiencias del sistema, Augusto, porque él ha vivido en carne propia lo que significa lo que tú has mencionado hace un momento, la persecución. Pueden haber motivos o noticias criminales de algún tema que tiene que investigarse. Naturalmente cualquiera puede realizar la denuncia, pero no aprovecharse de esa investigación, ¿no? Para poder desprenderse de algunos enemigos políticos o de enemigos en los cuales ya se ha convertido esa lucha intestada de poder en el Ministerio Público, ¿verdad? Todos pugnan por tomar el poder del Ministerio Público, porque yo creo que ya ese es el cuarto poder del Estado. No solamente hablamos del poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino que el Ministerio Público tiene tanto poder, Augusto, que incluso puede sacar hasta presidentes de la República, como se ha demostrado en el caso de Pedro Castillo. Claro. El hecho de... A ver, dos cosas gravísimas para mí aquí. La muerte de José Miguel Castro, que era el personaje clave en esta historia, que no haya tenido la debida protección policial, etcétera, a mí me parece una aberración de parte del Ministerio Público, que ha debido cuidarlo muchísimo, tenerlo custodiado y a buen recaudo, porque era su principal testigo. Él sabía todo, él era el operador. Y que aparezca muerto, que luego algunos medios vinculados precisamente a las ideologías de Susana Villarán, como César Hildebrand o Rosa María Palacios, traten de hacer que pase como que él tenía problemas financieros. Así lo dijo Hildebrand en su podcast. Tenía problemas financieros, hombre, y se ha quitado la vida. Y luego cuando nosotros aquí hemos conseguido las fotografías y hemos destapado el caso de que eso no era de ninguna manera un suicidio, sino era un homicidio, ya los otros medios se han tenido que alinear porque era tan evidente que era imposible que él haya podido haberse hecho este corte con un serrucho de 18 centímetros para quitarse la vida. Entonces, eso es gravísimo, porque aquí ya estamos hablando de que la principal beneficiada de esto, y así lo he dicho en la Corte, es Susana Villarán. Aquí hay responsabilidades en diversos niveles, ¿no? Obviamente la responsabilidad directa, aún me imagino que esto va a estar en investigación y se va a identificar a los instigadores, a quienes dieron la orden de ejecutar y a los ejecutores de este eventual homicidio. Pero ellos se están aprovechando de la muerte de este sujeto para por otro lado, el fiscal José Domingo Pérez, que nunca sacó la colaboración eficaz precisamente de esta persona. Ya. Es decir, ¿por qué no sacaron la colaboración eficaz a tiempo y después aportar esos documentos al propio proceso? Pero ¿cuántos años han pasado? ¿Por qué no tenían cerrado el caso de Castro? Y la pregunta es, ¿por qué después de tanto tiempo no se sacó adelante, no se cerró el acuerdo de colaboración? Se supone que habían cuestiones ya de filigrana que ajustar para la firma del convenio. Sin embargo, quien debe de dar las explicaciones del por qué se demoraron tanto son precisamente los fiscales. Y que lo han dejado desprotegido y al final ha sido asesinado, un testigo importante. Y yo creo que hay sospechas. Y no es el primer muerto de Lavajato. El presidente Alan García se quitó la vida también en custodia de un allanamiento policial de la DIVIAC a cargo del equipo Lavajato. Ahora, veamos. Van dejando regados los muertos por todas partes y nadie hace nada para que estos señores respondan por sus actos. Veamos hasta dónde, digamos, estos hechos afectan de manera directa al proceso. ¿Cómo no lo van a afectar? El testigo clave. Cuando se le consultó, lo primero que ha dicho Susana Villarán es, José Miguel Castro sabía todo y lamentablemente está muerto. A mí lo que me conveniente, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que cuando pero qué espanto de mujer, ¿no? Se realmente le reprochó a José Domingo Pérez el hecho de no haber sacado la colaboración a tiempo. Él trató de deslindar responsabilidades y señalar más bien a José Miguel Castro de que por su responsabilidad no se habría firmado o no se habría llegado a un acuerdo más célere respecto a su colaboración eficaz. Pero ahora es el momento, ya inició el juicio, Augusto, y en el juicio se va a dar cuenta precisamente de la relevancia o no de la información que hubiera brindado José Miguel Castro de cara a sedimentar mejor la imputación en contra de quienes están siendo ya acusados. Pero, ok, así no tengamos a José Miguel Castro, que era el hombre de confianza y el operador de Susana Villarán. Teníamos, porque ayer por alguna razón inexplicable le comunicó a la defensa de Leo Piñero que ya no iba a su colaboración eficaz.
Y Leo Piñero sí, lo que había dicho era que sí le entregué 7 millones y estaba toda la información ahí. ¿Cuál es la explicación de esto? No bueno, ¿cuál es la estrategia? El abogado de Leo Piñero dijo de que no habían llegado nunca a un acuerdo con la Procuraduría. Y vemos cómo la Procuraduría mide con diversas varas los acuerdos de colaboración, ¿no? Porque, por ejemplo, si hace sumas y restas, quienes han salido ganando son los de Odebrecht, porque se han ganado más dinero que de lo que han dejado hasta ahora producto del pago de la reparación civil, pero hay otros, algunos empresarios nacionales, otros a los que sí se les ajusta y se les dice no, cantidades estratosféricas para llegar a un acuerdo. Pero yo creo que aquí debe de velarse, Augusto, por una recuperación efectiva de los dineros. El abogado señaló de que por un tema de montos con la Procuraduría nunca se llegó a un acuerdo. Yo creo que aquí debieron de apuntalar un acuerdo con cifras reales, al menos pagables por parte de la contraparte. Pero cuando necesitan que se llegue a un acuerdo con Odebrecht, ahí sí trabajan fluido, ¿ah? La Procuraduría Especial ad hoc Lavajato y el equipo Lavajato del Ministerio Público. ¿Ah? Ahí al toque dicen, no, ¿sabes qué? Bájale por aquí, para yo que por allá y no sé cuántos. Y hicieron todo lo que pidieron todo, y hay ciertas irregularidades que también tienen Lavajato, que investigarse, ¿no? Como por ejemplo cerrar un caso de tributario que ellos tenían en Sunada, Augusto, ¿verdad? Que nunca debió de cerrarse, porque tampoco los fiscales que actualmente llevan esta investigación son competentes para cerrar investigaciones que están en otras competencias fiscales. Hay mucho que investigar, y de hecho el principal crítico de todos estos casos de Odebrecht fue precisamente el actual fiscal de la Nación. Veamos si ya ahora, como fiscal de la Nación, toma algunas medidas correctivas. Si bien es cierto, ya él es portavoz de la institución como tal. Está siendo prudente por ahora. Está siendo prudente, pero de todas maneras requieren medidas radicales, Augusto, que puedan asegurar más bien un manejo apolítico de las investigaciones, un manejo objetivo, porque hay casos que avanzan mucho más rápido y hay casos como el que ahora estamos comentando que en realidad se lo quiere tumbar, o sea... Susana Villarán es fundadora de IDL, con Gustavo Gorriti, con... No, y ahí se ve la severidad, o sea, y la diferencia que manejan los casos, ¿no? Para unos son muy severos, pero para otros ni siquiera un comentario de nada, no, es más, cuando salió en Exitosa con Nicolás Lucar, Susana Villarán prácticamente admitir que había recibido el dinero de estas empresas corruptas brasileñas, Vela parecía su abogado. Decía, no, pero eso lo he dicho en una radio, eso no obra en el expediente, no lo ha dicho ella, no lo niega, no sé cuánto. Yo no decía, o sea, si hubiera sido Keiko Fujimori, olvídate. Pues. No, ya habrían pedidos de prisiones preventivas, claro, pero por menos, ¿verdad? Y claro, ahora eso va a tener que transmitirse. ¿Se podía incorporar eso, por ejemplo, de fuente abierta? ¿No? Oye, esta declaración... Es que más bien ha sido una costumbre los fiscales. Recuerda tú que cuando pedían las prisiones preventivas... Es al revés, dicen, no, esa como lo dijo en una radio, no vale. Las prisiones preventivas eran justificadas con puros artículos y notas de fuentes abiertas. Ya, ¿y por qué no en el caso de Susana Villarán? Bueno, aquí sí se ponen muy exquisitos con el tema de la reforma de la recabación de la prueba, que tiene que ser una adecuada aportación, pues ahí ya se ven las diferencias. Hay un favorecimiento evidente, pues. Porque ahí se ven las diferencias. Gorriti, porque ahí es cofundadora de IDL. Ese es el tema. Entonces ya tenemos que empezar a pasar a todos por el mismo filtro, ¿no? Estamos cansados ya, creo, los ciudadanos de que utilicen el Ministerio Público al antojo de ciertos grupos de poder. Pedir que todos los investigados sean medios con la misma vara, Augusto. Así es, por supuesto. El caso de Susana Villarán es gravísimo y tiene que ir a la cárcel por un buen tiempo. Gracias, Andy, por haber estado con nosotros. Augusto. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Contracorriente.